Les damos una cordial bienvenida a todos y todas en esta noche. Recuerden que la ruta que estamos trabajando para esta semana es la siguiente: construcción de paz, principios, marcos conceptuales. En la noche de hoy vamos a trabajar el tema de la fraternidad bíblica y su evolución en el magisterio de la Iglesia. Hoy nos acompaña el profesor Wilmar Roldán de la Universidad Javeriana. Bienvenido, Wilmar. Damos inicio a nuestra sesión. Hola, Miguel, muchas gracias. Buenas noches. De nuevo, una buena noche para todas y todos. Es un gusto volverlos a encontrar después de este diplomado que ya empieza a coger el ritmo de nuestra Escuela de la Caridad. Los invito para que se dispongan en esta noche a un encuentro con la fraternidad en dos niveles. Como bien nos lo acaba de indicar Miguel, el nivel bíblico y el nivel de la doctrina social de la Iglesia. La verdad, no pensé que fuera a salir tanto material para una clase que simplemente tiene 90 minutos, es decir, un partido de fútbol. Es muy poco tiempo y no hay prórroga como para uno ahondar. Entonces tomé una decisión pedagógica y es simplemente presentarles a ustedes los temas núcleo dentro de la dinámica de la fraternidad en esos dos niveles, el bíblico y el de la doctrina social de la Iglesia. Hice esta opción metodológica por una razón, y es por el vasto contenido que tenemos, como ya ustedes se van a dar cuenta. Entonces, bueno, bienvenidos a este espacio del diálogo para la amistad social de nuestra Escuela de la Caridad de la Conferencia Episcopal y nuestro Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana. Me gusta siempre empezar mis clases diciendo qué voy a hacer. Con eso ustedes ya se preparan y no se decepcionan a mitad del camino, sino que desde ya saben a qué nos vamos a dedicar, y sabiendo a qué nos vamos a dedicar, organizan bien su mente también para aprender. Esto es importante en la pedagogía, disponer la mente para aprender. Es la primera como premisa que quisiera proponerles en esta noche. Dispónganse a aprender. Y para disponernos a aprender, les voy a pedir que hagan un gesto, el gesto que ustedes quieran. Puede ser tomar el lapicero y la primera palabra escribirla con la izquierda, los que escriben con la derecha, si escriben con la izquierda, escriba su primera palabra con la derecha, cambie de posición, ponga una luz, prenda una vela o haga un ejercicio que lo disponga como signo del nuevo aprendizaje que quiere hacer. Entonces los invito a que se tomen 10 segundos y hagan un signo con el cual ustedes se dispongan al aprendizaje esta noche. Perfecto. Yo ya hice mi signo para esta noche aprender también de ustedes en un tema supremamente apasionante que voy a trabajar en 3 momentos. El primer momento va a ser un momento denominado partir de la vida. Voy a proponerles un ejercicio para que nos dispongamos a la clase en el día de hoy. Luego vamos a hacer un ejercicio de discernir la vida. Y para discernir la vida, entonces vamos a profundizar en la temática que tenemos para hoy, en los núcleos temáticos, y los voy a enfocar al final con algunos núcleos problemáticos que tenemos en la doctrina social de la Iglesia. Y el tercer momento de mi clase será actuar en la vida. Es decir, solamente vamos a tener estos 3 grandes momentos en el día de hoy. Muy bien. Dispuestos para participar de estos 3 momentos, iniciemos con el primer ejercicio de partir de la vida. Los voy a invitar a que hagamos el siguiente ejercicio. Les pido que cada uno tenga a mano papel y lápiz
si tienen sus agendas de apuntes, su agenda de apuntes, su cuaderno, donde usted tome apuntes, y voy a hacer un ejercicio que quiero que cada uno, cada una de ustedes lo haga a nivel personal. Si se encuentra haciendo este diplomado en comunidad con algunas personas al lado, les pido que cada uno haga el ejercicio de manera individual. El ejercicio consta de responder 3 preguntas. Lo vamos a hacer con la mayor sinceridad posible, buscando en lo más profundo de nuestro ser responder. No responda por responder, porque yo no le voy a calificar lo que usted responda. Yo no voy a hacer una valoración ni positiva ni negativa, ni voy a decirle eso está mal o eso está bien. No voy a juzgar ni ética ni moralmente lo que usted escriba. No voy a emitir ningún juicio. Por eso tiene que ser un ejercicio de reflexión personal, en donde la pregunta nos lleve verdaderamente a buscar en el interior qué es lo que quiero responder. Tómese un buen tiempo. Yo voy a hacer pausas de silencio prolongado para que cada uno vaya respondiendo la pregunta a conciencia. Esto es importante. Una cosa es responder. Si esta semana lo llaman a usted al teléfono, le dicen, señor Hugo, ¿usted por quién va a votar en estas elecciones? Y usted, no, por tal. Listo, ya, chao, encuesta. Eso lo responde cualquiera. Otra cosa es si de pronto en este momento usted está aburrido de mi clase y coge su celular a chatear y alguien le pregunta, ¿qué está haciendo? Y usted dice, nada. Ah, sí, en una clase. Punto, responde. Lo que yo quiero no son respuestas de esta categoría que acabo de hacer, ni de la encuesta, ni de lo que usted chatea con sus amigos, amigas, familiares. Quiero que se lo pregunte profundamente, que haga un ejercicio profundo. La primera pregunta con la que quiero partir en esta noche es, ¿a quiénes consideras o son tus hermanos y o hermanas? Oigan bien, los 2 niveles que tiene la pregunta. ¿A quiénes consideras o quiénes son tus hermanos y o hermanas? Vamos a tomarnos unos 2 minutos de silencio y cada uno responda la pregunta. No tiene que escribirla, simplemente escriba la respuesta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué estás dispuesto a hacer por un hermano o hermana? ¿Qué estás dispuesto a hacer por un hermano o una hermana?
Buenas noches. Vamos con la tercera pregunta. Una pregunta, yo creo que es de las preguntas más antiguas que se le ha podido hacer o formular en el contexto religioso, en el monoteísmo. ¿Dónde está tu hermano o hermana? ¿Dónde está tu hermano o tu hermana? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por este silencio tan respetuoso, este silencio profundo, que para algunos también puede ser incómodo. A algunas personas les incomoda el silencio porque cuando nos encontramos con el silencio, muchas veces nos encontramos con nuestra conciencia. Y al encontrarnos con nuestra conciencia, se vuelve incómodo el silencio porque nos aparecen mensajes o somos conscientes de cosas que en este momento no quisiéramos ser conscientes y por eso nos molesta el silencio. Pero qué bueno que hayamos podido hacer este ejercicio de entrada en esta primera parte de partir de la vida. Y voy a recoger algunas respuestas que nos dejaron en el chat. Verónica decía que consideraba como hermanos y hermanas a todos los seres humanos. El padre Carlos dice que considero como hermanos a quienes han permanecido conmigo en los momentos difíciles y también gratos. Buenas noches, dice Fernanda, que considera hermanos a todas las personas más allegadas a mi círculo. Camila dice, ¿quién vive en la fe? Luego, Verónica, la segunda pregunta, todo el que pueda hacer para ayudar en la medida de mis posibilidades. Eso estaría dispuesta a hacer por un hermano. Luego el padre Carlos también dice, estoy dispuesto a hacer por ellos lo que esté a mi alcance y lo que no esté a mi alcance. Luego Viviana dice, muy buenas noches para todos. Gracias por el saludo, Viviana. Sonia dice que por mi hermano es capaz de darle todo. Luego el padre Carlos vuelve otra vez a decir, mi hermano está en mi mente y en mi corazón. Viviana, yo estoy dispuesta a tener en cuenta que para mí todos son hermanos, todos mis hermanos desde la solidaridad, dice Carol. Luego Verónica, la pregunta 3, en todas partes,
encuentra al hermano, empezando por los más próximos, que son mi familia. Es una persona que está viviendo en el mundo sin importar raza, religión o color. Ese es el hermano para Viviana. Luego Irma dice que buenas noches, desde Doncello, Caquetá. Luego Zoila dice todo aquella o aquel que me rodea. Luego vuelve por aquí una respuesta Camila. Depende qué necesidad tienen quienes me rodean para poder ayudarles. Existen necesidades espirituales, etcétera. Luego dice Edith que hermanos somos todos los que nos encontramos y somos iguales. En fin, como el chat se me está llenando de muchas definiciones, los invito a que vayan viendo esas definiciones porque está muy interesante lo que están poniendo y me parece que pueden ir rescatando algunas cosas y si alguno de ustedes ve en las respuestas de los otros cosas interesantes que usted también le pueda servir en sus respuestas, escríbalas. Vamos a dejar en este primer momento el ejercicio de las respuestas hasta aquí. Claro, si quieren seguir respondiendo por el chat, bienvenidos sean todas las respuestas. Pero les digo que el escrito que ustedes están teniendo, ténganlo ahí, por favor, porque lo vamos a retomar en la tercera parte de la clase. Lo vamos a retomar en el actuar en la vida. Así es que vayan alimentándolo, fortaleciendo, enriqueciendo con sus apuntes estas 3 preguntas que les acabo de hacer. Vamos al discernir la vida, que es una parte muy importante dentro de nuestra clase, porque es empezar a profundizar. Y este empezar a profundizar nos ayuda a entender, mediado por el discernimiento, que es el ejercicio de poder aclarar, descubrir, despejar aquellas ideas que nosotros tenemos listas para tomar una decisión. Normalmente el discernimiento es un ejercicio espiritual profundo que nos ayuda a tomar buenas y, por qué no decirlo así, las mejores decisiones. Discernir, si me permiten la metáfora, es un ejercicio en el cual podemos profundizar en torno a una decisión que tengamos que tomar, considerando varias posibilidades de respuesta a esa solicitud que estamos haciendo, a esa pregunta, a esa decisión, a ese momento en el cual tenemos que tomar la iniciativa, tomar una decisión que afecta nuestra vida, nuestro ser. De tal manera que eso vamos a hacer en este momento, vamos a discernir la vida partiendo de lo que es la fraternidad entendida en las 2 dimensiones que nos reúnen en esta noche. La dimensión bíblica y la dimensión de la doctrina social de la Iglesia. Para este ejercicio que voy a hacer, voy a tomarme 45 minutos para que ustedes sepan que estos 45 minutos serán parte del ejercicio del discernimiento antes de pasar al tercer momento de mi clase. Vamos con este momento. Partamos de 2 definiciones. Una clásica que siempre pues uno debe tener en cuenta cuando habla de fraternidad y es recurrir a la Real Academia Española de la Lengua, al diccionario, a la enciclopedia, a ver qué nos dice sobre el término. Y esta Real Academia de la Lengua señala que la fraternidad es amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. Y cuando dice como tales, es los que se tratan como hermanos. ¿De acuerdo? Miren cómo uno estas 2 palabras. De tal manera que esta primera definición ya nos pone de frente a la manera o la relación que se establece mediada por la amistad entre los hermanos o entre quienes en un determinado momento se tratan como tales. Primera definición. Avancemos con una segunda definición que me encontré en un artículo muy interesante sobre la fraternidad.
especialmente en el mundo de la política. Y me encontré esta definición de Esteban Anchustegui Igartua, que es un español vasco, que dice fraternidad, del latín fraternitas, asociado metafóricamente a la representación de la familia, expresaría el ligamen, es decir, la unión existente entre hermanos, o su caso, la unión o efecto que produce entre quienes se consideran como tales. Otra vez volvemos a este como tales que encontramos en la definición de la Real Academia de la Lengua. Ese como tales, otra vez volvemos a que se tratan como hermanos. Y continúa el señor Anchustegui diciendo: por otra parte, el concepto de fraternidad, además del anteriormente señalado, hermandad o cofraternidad, también está relacionado o es homólogo a términos como camaradería o amistad. Miren que otra vez vuelve a salir amistad, tal y como lo vimos en la primera definición. ¿Por qué es importante recurrir a las definiciones para entrar a profundizar un término como es el de la fraternidad? Porque ya nos da algunas luces sobre qué significa ello. Me gustaría que mientras ustedes también van haciendo el ejercicio juicioso de escucha, escribieran por el chat: ¿y ustedes cómo definen la fraternidad? ¿Cómo la definen? ¿Qué definición dan? Muy bien, vayan tomando sus apuntes y vayan definiendo fraternidad por aquí por el chat, y en algún momento haré lectura también de sus definiciones sobre fraternidad. Miren qué rápida está Carol en esta noche, que apenas puse la pregunta de qué es fraternidad, inmediatamente escribió cercanía y empatía. Esos dos componentes hacen parte de lo que es la fraternidad. Valentina también rápidamente escribe unión. Están poniendo palabras que pueden ser en algún momento o que pueden alimentar esta primera definición sobre fraternidad. También dice Luisa por ahí, asociado a la ayuda, atención atenta entre pares. Y también Liber escribe que es unión y equipo, es decir, fraternidad es estar unidos y puede ser trabajar en equipo. Y hay una coincidencia inmediatamente, lo escribieron al mismo minuto, miren el chat, Vanessa y Edgar escribieron al mismo tiempo y en el mismo minuto 7:53 que fraternidad es hermandad. Mejor dicho, ahí sí, como decíamos en mi adolescencia, mataron un diablo porque al tiempo lo dijeron. Pero también Galaxy J4, que no cambió el nombre, entonces Galaxy dice que para él o para ella, no sé si Galaxy es hombre o mujer, la fraternidad es cariño respetuoso y muy especial. Por ahí después, técnicamente, Miguel o Michael le pueden ayudar a Galaxy, ayudar a cambiar su nombre para que no lo llamemos Galaxy. Bueno, fraternidad también dice por ahí Arnulfo, es solidaridad, involucrarse en el sentir del otro, dice Marcela Chocontá, que siempre está muy atenta al chat en nuestros diplomados. Pero también hablan de la fraternidad como un destello de solidaridad, lazos que se generan entre personas que tienen mucha cercanía. Están muy activos, muchas gracias por las definiciones. Y bueno, me leo esta última de Sony 5. Sony 5 dice, en el lazo del amor que hay en la familia o entre amigos. Es un lazo de amor entre familiares o amigos. Bueno, muy bien. No están muy buenas sus definiciones. Alejandra dice, es tener afecto, confianza y empatía a las personas. Qué bueno es estas clases así porque hay una muy buena participación, pero vamos un paso más allá. Metámonos y hagamos un pequeño acercamiento bíblico. Miren,
A mí, yo quiero, antes de adentrarnos un poco en la parte bíblica, decirles que yo recurro normalmente a mi diccionario de la Biblia, un pequeño diccionario. Los que están viéndome por ahí en pantalla están viendo mi pequeño diccionario, que es, eh, me encanta este diccionario bíblico porque me ayuda un poco a ubicarme en las definiciones y a referirme a la Biblia. Eso voy a hacer en este acercamiento bíblico. Me voy a remitir a mi diccionario de la Biblia, como para no dispersarme, porque miren, ustedes no saben todo lo que estuve pensando sobre la fraternidad desde el ámbito bíblico. De tal manera que empiezo por señalar que la fraternidad está definida en los primeros capítulos, o si me permiten, en la mitad de los capítulos del Génesis, como aquellos que son hijos del mismo padre o hijos del mismo padre o también hijos del mismo padre y de la misma o distinta madre. Esa es la primera aproximación que podríamos tener sobre la definición, no sobre fraternidad, sobre la definición de lo que entiende el mundo bíblico. Y cuando digo el mundo bíblico, estoy hablando del Antiguo Testamento, cómo entiende la fraternidad, ese acercamiento. Pero miren esto tan interesante. Voy a hacer tres aproximaciones que aparecen en el conjunto de todo el Génesis sobre la fraternidad. Y esto es, si me permiten, y modestia aparte, es fruto de mi reflexión personal y de la meditación que hice para poder llegar a esta clase hoy. El primer nivel que a mí me llama poderosamente la atención de la fraternidad en la Biblia no arranca siendo el mejor ejemplo del mundo. Es una relación rota de la fraternidad. Miren que podríamos decir que la fraternidad, empezando en la Biblia, empieza mal. Pero, atención, porque no todo lo que podríamos pensar que arranca mal tiene un espíritu negativo. Miren una cosa, si ustedes ven, cuando tengan el tiempo de tomar el texto, el relato en el Génesis sobre la relación que existe entre Caín y Abel, eso lo pueden encontrar en Génesis 4, 1, 16. Van a encontrar en ese capítulo, todo el capítulo cuarto narra la historia de Caín y Abel, ¿no? Que es muy conocida en el mundo bíblico. Pero me llama la atención que en esa relación entre Caín y Abel y entre lo duro que fue para Caín el haber matado a su hermano, miren que empezamos a hablar de fraternidad, los hijos del mismo padre, Adán, estos dos hijos empiezan una relación que es rota, violenta y que está fragmentada nada más ni nada menos que por la muerte. Pero miren, quiero hacer lectura especialmente de los últimos dos versículos. Dos versículos. Lean, si tienen su Biblia a la mano, lean Génesis 4 y vamos a leer 14, 15 y 16. Tres versículos nomás. Dice, entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de ese suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en un vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentra o que me encuentre me matará. ¡Ah! Miren la angustia que está sintiendo Caín de haber matado a Abel. Es que por eso, este tema de la fraternidad es un tema, a mí me llamó poderosamente la atención respuestas de ustedes. Estoy dispuesto a hacer todo, estoy dispuesto a darlo todo, pero verdaderamente sus respuestas es una respuesta consciente. ¿Verdaderamente usted está dispuesto a hacer todo
por ese ser humano al que también usted cataloga hermano? ¿Está dispuesto a hacer todo? Yo pienso en este momento en una persona que le haya hecho daño o que le esté haciendo daño. ¿Usted estaría dispuesto a hacer todo por esa persona que le está haciendo daño? ¿Por esa persona que lo está violentando? ¿Por esa persona que le está posiblemente humillando? Estoy tocando los elementos que ustedes mismos vienen poniendo en el chat. Por eso es poner algo en el chat, tiene que ser muy bien pensado para que eso después no se nos devuelva, casi que como dice Hebreos de la palabra, como esa espada de doble filo. Pero continúan, miren la angustia que tiene Caín, es una angustia terrible porque ha matado a su hermano y entonces tiene que esconderse y dice que va a ser un vagabundo errante por la tierra y que tiene miedo de que cualquiera que se lo encuentre lo mate. Y le responde Dios, dice, al contrario, oigan bien, quien quiera matare a Caín, lo pagará 7 veces. Lean ahí en su Biblia. Al contrario, quien quiera matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y dice, continúa el texto diciendo, y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Caín salió de la presencia de Dios y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Miren esto, estamos hablando de fraternidad, pero una fraternidad rota, violentada. Eso es Colombia, una fraternidad violentada, rota por la muerte, por tanta muerte que hemos venido cultivando en estas últimas décadas. Ustedes no crean que hacer este diplomado en diálogo social es una cosa ingenua. Es una gran opción que ustedes han hecho de vida, de defensa de la vida, de relaciones rotas. Oigan bien lo que voy a decir, donde las relaciones se pueden romper con el otro, pero no con Dios. Con Dios no se rompen las relaciones por una razón, y es que nosotros frente a Él somos hijos. Hemos sido creados a su imagen y semejanza, pero eso lo voy a profundizar más adelante. Pueden romperse las relaciones con los hermanos, pueden romperse las relaciones fraternas por tantos signos de muerte y violencia que hay, pero no con Dios, no con Dios. Segundo paso, demos un segundo paso en esta enseñanza del Génesis. Luego aparece una hermandad que yo la denomino o la califico vendida. José es vendido por sus hermanos. Bueno, vendido y desaparecido. No estamos hablando de una novela romántica. Estamos hablando de los relatos del Génesis, hablándonos de qué significaba la fraternidad. Imagínense, una segunda comprensión de la fraternidad en el Génesis mediada nada más ni nada menos por unos hermanos que venden a su hermano, que lo desaparecen. Ah, ¿ustedes se imaginan? O sea, algunos deben estar diciendo, empezamos mal. ¿Cómo así que en la Biblia para hablar de fraternidad y la fraternidad es lo más débil que existe en la construcción de las relaciones en el Génesis? Pues sí, señores. Fraternidad vendida, una fraternidad en donde al hermano menor, aquel que le estamos cogiendo celos, aquel que le estamos cogiendo envidia, es mejor desaparecerlo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hermanos que queremos desaparecer, que no aparezcan, que se vayan, porque no piensan como nosotros, porque no creen como nosotros, porque no sueñan como nosotros, porque no hacen como nosotros. Entonces, es mejor desaparecerlos. Líderes, lideresas sociales que están pensando distintos a cómo piensa la sociedad, como está pensando en los políticos, la política, el mundo, la sociedad, la economía, es mejor hacerlos a un lado, venderlos, desaparecerlos,
quitarlos del camino, porque no convienen ese tipo de relaciones. Y volvemos otra vez a pensar en la fraternidad, en esa manera en cómo la estábamos definiendo. ¿Verdaderamente? O posiblemente estamos pasando por una situación en donde o hemos sido vendidos o estamos posiblemente por la envidia dispuestos a vender la hermandad de un ser cercano. No estoy hablando de un ser querido, de un ser cercano, como le pasó a José con sus hermanos. Génesis 37, 12, 36. Y tercera, miren cómo quiero cerrar esta primera aproximación en el Génesis con una denominada hermandad restituida. Y ustedes, si quieren profundizarlo, lo pueden encontrar en el Génesis, en el último capítulo del Génesis. Último capítulo del Génesis, van a encontrar la relación de cómo José restituye la fraternidad con sus hermanos, recupera esa relación que había sido fracturada, esa relación que había sido dañada, maltratada, restituye esa capacidad y no les toma cuentas de aquello que ellos hicieron, sino que los recompensa de una manera bellísima, poniéndole honor a su padre para poder recomponer las relaciones, pero no cualquier tipo de relaciones, sino la relación de la fraternidad. Vean qué interesante este camino. Estamos solamente poniendo algunos elementos preliminares. Estoy hablando solamente del Génesis, pero podríamos hablar de muchas relaciones de fraternidad que hay en el Antiguo Testamento. Muchas. Está el de la progenitura y entonces que vende su progenitura por un plato de lentejas y entonces estos dos personajes empiezan a tener una vida de hermanos, pero con una fuerte ruptura entre quién es la madre, de qué familia viene, de qué procedencia es, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podríamos citar muchos ejemplos, pero avancemos un poco en esta comprensión. La fraternidad en el mundo bíblico tiene un sentido mucho más amplio de el que acabamos de hablar solamente de los hijos del mismo padre o de la misma madre o diferente madre. Tiene varias, es mucho más amplio el concepto. ¿Por qué? Porque en la aproximación al término, bien sea en hebreo o bien sea en arameo, la fraternidad se teje con los familiares más próximos, con los más cercanos, pero también se puede entender la fraternidad con los amigos, con los vecinos o con los compañeros en la fe. Miren estos varios niveles de comprensión de la fraternidad. Cuando empezamos a entender el término fraternidad, no solamente reducido a esa persona, al hermano de carne y sangre, empezamos a comprender que en el mundo bíblico la fraternidad se tejía por las relaciones de cercanía que tenía una persona con sus familiares próximos, con sus amigos, con sus vecinos o con sus compañeros en la fe. Esto es muy interesante en el mundo bíblico. La fraternidad va a ser entendida en una dimensión mucho más amplia, en un sentido mucho más amplio y no va a estar reducida solamente a la familia o a los familiares más próximos. Va más allá. La fraternidad va más allá. Por eso el espíritu de comunidad va a ser muy importante en la comprensión primero del pueblo de Israel y en la comprensión segunda que vamos a tener en el Nuevo Testamento de las primeras comunidades cristianas. Vamos ahora, demos un salto. Me da mucha pena, pero no puedo quedarme más en el Antiguo Testamento, pues por cuestiones de tiempo. Voy a ir un poco más allá. Voy a hacer un salto al Nuevo Testamento, en donde
la palabra fraternidad o hermanos o hermandad va a estar relacionada en 160 veces cuando se denomina a los cristianos. Cuando se habla de cristianos en el mundo del Nuevo Testamento, en el conjunto de los libros del Nuevo Testamento, se está refiriendo a aquellos que son cristianos, seguidores de Cristo. Por lo tanto, miren que hay varias connotaciones de llamar a los seguidores de Cristo. La primera es que eran los seguidores del camino. Es la primera. No, a los cristianos se les va a llamar cristianos mucho más adelante, es más o menos por ahí en el 64, pero entre las décadas del 30 y el 60 se les va a llamar seguidores del camino o del caminante, como denominaban a Jesús los historiadores, entre ellos Flavio Josefo. Pero hay una comprensión muy interesante y es que en la evolución de la identidad de los cristianos, el término más cercano para poder reconocer a un cristiano era el de ser hermano. Los cristianos se reconocían porque eran hermanos, porque estaban dispuestos a caminar juntos, pero también estaban dispuestos a hacer lo mismo que hizo su maestro, de dar la vida por sus amigos. Jesús, miren a quienes llama Jesús hermanos o qué comprensión de hermandad o de fraternidad hay en el lenguaje del Nuevo Testamento. A los primeros que Jesús llama hermanos es a los que cumplen la voluntad de Dios. Véanlo ahí, Marcos 3:35. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Primera enseñanza entonces que vamos teniendo del Nuevo Testamento. Jesús denomina hermano aquel que cumple la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Segunda comprensión de Jesús en el nivel de hermanos. Llama hermanos a sus discípulos. Y aquí, más adelante voy a explicar la evolución que va teniendo la relación de Jesús con sus discípulos. Juan 20:17. Les dice Jesús, no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete a donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Estamos en un momento en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 y 21 de las manifestaciones del resucitado. Recuerden que el Evangelio de Juan, el capítulo 19 es la pasión, el 20 es la resurrección y el 21 son las manifestaciones de la resurrección de Jesús. En medio de esa relación de Jesús resucitado con sus discípulos, los llama hermanos. 3. Jesús llama hermanos a los que han sido santificados por él. Véanlo en Hebreos 2:11. Pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Por eso, no se avergüenza de llamarles hermanos. ¿Cuál es el origen de todos? Dios mismo, por esencia. Y al haber sido creados a imagen y semejanza de Él, nos hace y nos santifica por ese origen que compartimos. ¿El origen de qué? De llamarnos hermanos. Cuarta comprensión en el Nuevo Testamento. Esta es una comprensión paulina que está presente en Romanos 8:29. Él mismo es el primogénito de ellos. ¿De cuáles ellos? De todos los hermanos. Y lo dice 8:29. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a producir la imagen de su Hijo. Oigan bien, se lo subrayo. La imagen de su Hijo, eso que somos nosotros, imagen del Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién es el primogénito de todos los hermanos? Cristo Jesús. Es el primogénito, lo va a decir el mismo Pablo en Romanos. De tal manera que por Él mismo, que es el primogénito, todos los que somos creados por Dios, seguimos a Jesucristo, nos vamos a llamar hermanos, hermanos.
Grábense, bueno, si algunas personas no alcanzan a tomar apuntes de todo lo que voy diciendo, no se preocupen que Miguel después les manda las presentaciones por si no alcanzan a tomar sus apuntes. De tal manera que hay 3 niveles de relación de Jesús en los evangelios. Miren, las 2 primeras comprensiones de la relación de Jesús con sus discípulos en los evangelios es llamarlos siervos. Luego les va a decir, a ustedes ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos. Mírenlo aquí, está presente en Juan 15:15. No los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, se los he dado a conocer. Miren, mi Padre. Este es uno de los grandes problemas que Jesús tiene con la sociedad judía de su pueblo. Llamar a Dios Abba, papá. Es más, Abba es un diminutivo de papá, que sería como decir papacito. Pero no el papacito del piropo ahí, no, no, no. Es el papacito de cariño, el papá de cariño, el papá de ternura. Ese calificativo que Jesús le da al Padre es lo que hace que nosotros después vayamos a ir comprendiendo que la persona de Jesús ya no llama a sus discípulos, ya no llama a los más cercanos de su entorno siervos, sino que los va a llamar amigos porque les da a conocer aquello que ha oído de su Padre, para conocerlos, reconocerlos y después llamarlos hermanos. Miren el tercer nivel. En la diapositiva anterior solo aparecían el nivel de siervos y amigos. En un tercer nivel de relación de Jesús con sus discípulos, ya no los llama ni siervos ni amigos, los va a denominar hermanos. Veámoslo en Mateo 28:10. Ya lo habíamos visto en Juan 20. Ahora vamos a verlo también en Mateo 28:10. Entonces les dice Jesús, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Este último capítulo de Mateo, Mateo 28, perdón, el Evangelio de Mateo solo tiene 28 capítulos. Y en este último capítulo es el capítulo del envío, en donde Jesús envía resucitado a sus discípulos. De tal manera que cuando Mateo 28:10 dice, no teman, la primera condición que les va a poner a estos hermanos es que no tengan miedo, que Él está. Y para comprobar que Él está, les dice, vayan y avisen a mis hermanos, es decir, a quienes me seguían, a mis discípulos, a mis apóstoles, vayan, díganles a esos hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. ¿Ven la comprensión tan amplia del término hermano en el mundo bíblico? No es solamente esa fraternidad por la paternidad o la maternidad, sino es una fraternidad que es mucho más amplia y que va teniendo distintos niveles en la relación que Jesús tiene con los suyos. En conclusión, dice Pedro en la primera de Pedro 3:8, tengan todos unos mismos sentimientos, sean, oigan bien, compasivos, ámense fraternalmente, sean misericordiosos y humildes. Las cartas de Pedro son muy interesantes de leer. ¿Por qué? Porque Pedro, ya en sus últimos años, habla como un abuelo, da recomendaciones como el abuelo de la comunidad de Jerusalén, y les da esta recomendación a todos en su comunidad. Tengan todos unos mismos sentimientos. Casi como el abuelito que dice, mire, mijito, sea compasivo, ámense fraternalmente con sus hermanos, sean misericordiosos, sean humildes, sean buena gente, pórtese bien. Ese es Pedro en las cartas de Pedro. Y aquí está haciendo una recomendación importante para la comunidad, y es que a través de la compasión y el amor fraternal,
y la misericordia y la humildad se puede vivir Va a pasar trabajo por desobediente. en unos mismos sentimientos. Creo que vamos a tener que bloquear los micrófonos porque algunas personas de pronto accidentalmente se les están abriendo. Puedes habilitar el tuyo, Wilmar. Sí, ya, Ok. ya, gracias. Demos otro paso porque desafortunadamente el tiempo se nos pasa tan rápido y no quiero dejarlos sin el segundo nivel de comprensión de la fraternidad. Ya hicimos un itinerario. Yo vuelvo a decirles, miren, aquí yo podría hacer solamente una clase hablando del Antiguo Testamento y una clase de la fraternidad en el Nuevo Testamento, pero el objetivo de este diplomado es simplemente dejarles a ustedes unas líneas para que ustedes se animen a seguir profundizando, leyendo en estas referencias que les vamos haciendo. Demos un paso más y vamos a hablar entonces de la fraternidad en la doctrina social de la Iglesia. Tarea supremamente compleja. ¿Por qué? Primero partamos de una base. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia me encanta y siempre lo digo y lo repito y no me cansaré de repetirlo. Me encanta esta definición que dieron los obispos latinoamericanos en Puebla. Cuando se reunieron los obispos latinoamericanos en Puebla, dieron una definición de lo que es doctrina social de la Iglesia que me parece es una definición muy acertada, como el conjunto de orientaciones doctrinales y criterios de acción que tienen su fuente en la Sagrada Escritura, en la enseñanza de los padres y grandes teólogos de la Iglesia y en el magisterio, en especial de los últimos papas. Esta es una definición muy completa de lo que es doctrina social de la Iglesia. Entonces, si yo voy a hablar de fraternidad en la doctrina social de la Iglesia, lo primero que tengo que decirles es qué entendemos por doctrina social de la Iglesia. Y si yo entiendo esas orientaciones doctrinales, los criterios de acción que tienen fuente en la Sagrada Escritura, ya hablamos de la Sagrada Escritura, que se remite a la enseñanza de los padres y madres de la Iglesia y grandes teólogos y teólogas de la Iglesia y en el magisterio, especial de los últimos papas, vamos a sacar entonces qué dice esa enseñanza que ha hecho la Iglesia en lo social sobre doctrina social de la Iglesia. ¿Qué no es doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia no es un cuerpo definitivo ya terminado. Al contrario, oigan bien, es un organismo en constante actualización con una tradición abierta y dinámica. De allí que radique la vigencia que cobran los contextos en los que se estudia, analiza y aplica. Esto lo dice el padre Ildefonso Camacho. Esto lo dice el que nos habló hace 8 días en la inauguración del diplomado desde España. Él define así lo que no es doctrina social de la Iglesia. De tal manera que esta definición de lo que no es también nos pone en función de descubrir que la doctrina social de la Iglesia es activa, está en constante actualización y eso se los voy a demostrar hoy, porque esta es una doctrina social auténtica, no es una cosa estática que ya pasó, ya no se volverá a decir una palabra sobre eso. No, al contrario, miren algo. Esta caricatura es lo que no es doctrina social de la Iglesia, que son personas cabecihuecas llenándose de cualquier tipo de enseñanza que en cualquier momento se quitan o el sombrero de gobernantes o el sombrero militar o el sombrero eclesiástico. No, eso no es doctrina social de la Iglesia, no es un adoctrinamiento que hacen para poder llenarnos a nosotros de unos conocimientos. Al contrario, lo que hace la doctrina social de la Iglesia como cuerpo vivo es irnos actualizando los conocimientos para que no seamos esto, con todo respeto y con todo, sí, con todo
no solo respeto, sino no quiero decir que somos personas que no tenemos. Al contrario, como somos personas que estamos dotadas de razón, de pensamiento y de buenas intenciones en nuestro pensamiento, por eso nos alimentamos de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Bueno, muy bien. De tal manera que cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, estamos hablando que esta doctrina tiene un punto de partida, una base. Para los que estudiamos la doctrina social de la Iglesia, la base y el principio fundamental es la dignidad humana. Y oigan bien esta afirmación que voy a hacer, esta dignidad humana, al ser un principio, es el punto de partida de lo que nosotros vamos a denominar fraternidad. Fraternidad. Es decir, cuando hablamos de fraternidad en la doctrina social de la Iglesia, estamos hablando de la dignidad humana, de aquello que es inherente a nosotros como seres humanos y que nadie ni nada nos puede quitar. Oigan bien, ¿qué es lo propio de los seres humanos y qué es lo que nos constituye a todos seres humanos? Que hemos sido dotados con razón, y el ser dotados de razón nos llevaría a vivir la fraternidad teniendo como punto de partida la dignidad humana. Eso que nosotros hacemos del reconocimiento, como lo está diciendo ahorita Carlos Ignacio, ese reconocimiento de la dignidad humana es lo que nos lleva a reconocernos hermanos unos de los otros. Cuando pasamos por encima de la persona, estamos dejando de construir la fraternidad, porque estamos dejando de reconocer la dignidad que tiene el otro, que es la misma dignidad que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos. Bien, de tal forma que estudiar la fraternidad en la doctrina social de la Iglesia nos debe llevar a pensar en estos tres aspectos teológicos fundamentales. Uno, ¿quién nos ha creado? ¿Quién es el Dios que nos ha creado? Si Dios que nos ha creado y creó al ser humano en medio de un caos, como lo dice el relato del Génesis, que lo que hace Dios es organizar el caos en el que se encontraba la creación, y en esa creación pone al hombre a imagen y semejanza ¿a qué? A cuidar, a custodiar, a proteger eso que había él organizado. De ahí la importancia que va a tener el hablar hoy de fraternidad en la experiencia del cuidado de la casa común en el magisterio del Papa Francisco. 2. Dios es un artesano y los artesanos crean con la mano, y en ese crear con la mano, miren lo que Dios hace sobre el ser humano en ese segundo relato de la creación. Insufla, sopla aliento de vida, crea, y lo que hace para crear eso que ha creado con sus manos del barro, dice que insufló en la nariz, y al insuflar en la nariz tuvo un soplo de vida, tuvo vida ese ser humano, lo recreó, lo avivó, de tal manera que ese ser creado, al haber sido creado por ese Dios artesano, le da después Dios una potestad, y es nombre todo lo que se encuentre. Miren, mientras este primer relato cuide, proteja, en el segundo relato Dios le da un mandato al hombre, al ser humano, y es nombre todo lo que le rodea. Por tal manera, cuando hablamos del ser humano, en su totalidad hablamos de una criatura de Dios, salida de Dios, fruto del amor que proviene de Dios, porque es la obra más excelsa entre todas las criaturas creadas. Al ser esa criatura creada por Dios y al crear relaciones armónicas entre estos seres creados por Dios,
es lo que nosotros vamos a denominar fraternidad. Por eso, la base de la fraternidad en la doctrina social de la Iglesia es la dignidad humana, que no es otra cosa que este Dios que nos ha creado a imagen y semejanza para que, fruto del amor que proviene de Él, como obras excelsas, podamos relacionarnos los unos con los otros. Cuando esto me llama mucho la atención del Papa Francisco. El Papa Francisco instó a la humanidad a fomentar como enseñanza que la dignidad es la única inefable. Por ello, para protegerla es fundamental el reconocimiento que ha hecho de ella la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Interesante sería que alguna vez tuviéramos en nuestra clase un tema sobre la relación que ha existido en la Iglesia con los derechos humanos, que ha sido una relación bien interesante de estudiar, porque no es otra cosa que estudiar cómo la Iglesia, en su enseñanza social y en su magisterio social, le enseña a la sociedad que en la Declaración de los Derechos Humanos lo primero que tenemos que poner del ser humano es que es un ser digno. Es un ser digno, ha sido creado con una dignidad. Es lo que yo modestamente he denominado en mi tesis doctoral, que somos creados dignos por amor. Pero eso sería otra clase que podríamos hacer para hablar de la importancia de la dignidad humana. Entonces, miren, como en esa definición de lo que es la dignidad humana, aparece en esa definición que nos dieron los obispos en Puebla, aparece entonces esta gama de papas, de los papas desde 1878 hasta nuestro 2022. Encontramos desde León XIII hasta Francisco, son los papas que han escrito textos del magisterio social. No los voy a nombrar porque eso no es de esta clase, eso es de una clase en doctrina social de la Iglesia. Pero sí quiero, para ir cerrando esto de la fraternidad en la doctrina social de la Iglesia, hice un estudio rápido valiéndome de un contador de categorías sobre cuántas veces aparecía la palabra fraternidad y las palabras relacionadas a la fraternidad en la doctrina social de la Iglesia, y me encontré con esto. Fraternidad como palabra, antes de la Fratelli Tutti aparece 30 veces. En la Fratelli Tutti aparece 56 veces. Oigan bien lo que voy a decir. Antes de la Fratelli Tutti hay 11 documentos denominados Doctrina Social de la Iglesia, encíclicas sociales de la Iglesia. En esos 11 documentos se había citado la palabra fraternidad solamente 30 veces. Aparece en el magisterio del Papa Francisco el texto Fratelli Tutti, que es un texto dedicado a la fraternidad y al diálogo social, y el Papa habla 56 veces de fraternidad, de tal manera que en toda la doctrina social de la Iglesia encontramos 86 veces alusiones a la fraternidad. ¿Qué quiero decir con estas cifras? Las cifras pueden ser en algún momento secas, pero hoy no son tan secas. Hoy tienen un fondo profundo, y es que hay un fuerte énfasis en el magisterio del Papa Francisco por rescatar la fraternidad como un elemento fundamental para la vida de la Iglesia y del mundo actual. Por eso, estar haciendo este diplomado es un diplomado que tiene que potenciar el diálogo social a través de relaciones mucho más fraternas. Ese es el gran objetivo que tenemos en este diplomado. Ahora, la categoría fraterna, haciendo alusión a una determinada relación, aparece antes de Fratelli Tutti 10 veces. En solo Fratelli Tutti aparece 7. En la doctrina social de la Iglesia aparece 17 veces. Miren otra vez el fuerte balance. Pueden decir ustedes, no, pero es que en Fratelli Tutti solamente es fraterna, apareció 7 veces. Sí, pero estamos comparando un texto
frente a 11 textos que hacen parte de del magisterio social de la Iglesia antes de la Fratelli Tutti. La categoría fraterno aparece 4 veces antes, 9 veces en la Fratelli Tutti, 13 veces en toda la doctrina social de la Iglesia. La categoría fraternal aparece 6 veces antes de Fratelli Tutti. Esta sí está muy bien proporcionada. Fraternal aparece 1 vez en Fratelli Tutti y en la doctrina social de la Iglesia 7 veces. Y el término fraternalmente va a aparecer 4 veces en la Fratelli Tutti, antes de Fratelli Tutti. En Fratelli Tutti no va a aparecer fraternalmente porque va a aparecer fraternal, fraterno, fraterno, fraternidad. De tal manera que este sí, solo 4 veces en toda la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el estudio que podemos hacer de la fraternidad en la doctrina social de la Iglesia, según el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el número 4, es un tema muy importante para la doctrina social de la Iglesia, de tal manera que con esto voy concluyendo. Hay 20 maneras de uno ir estudiando la fraternidad en la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuáles son esas 20 comprensiones de la fraternidad en la doctrina social de la Iglesia, especialmente desde León XIII hasta el Papa Francisco? Es que podemos estudiar la fraternidad como una colaboración ecuménica y fraterna con otros que creen en Cristo, pero también puede ser el diseño de la fraternidad que Dios quiere para la humanidad. Pero también hay una comprensión de la fraternidad en toda la doctrina social, de ese llamado a la iglesia, a la comunión fraternal y a la dignidad humana. Siempre van a encontrar ustedes muy relacionado, muy vinculado el tema de la fraternidad y la dignidad humana. Pero también podemos encontrar una fuerte relación de la caridad y la fraternidad universal, de la fraternidad y el reino de la verdad, del hombre, la ley moral y la fraternidad, de la igualdad y la fraternidad entre los hombres. Pero me ha llamado mucho la atención este tema de la fraternidad, que es el de la limosna, pobres y caridad fraterna. Esa relación que tenemos muchas veces en el dar a los demás, en lo que vamos a denominar en la doctrina social de la Iglesia, esa caridad asistencial. Luego, el llamado a la caridad y a la fraternidad es un tema recurrente en la doctrina social de la Iglesia, pero más ahora en el magisterio del Papa Francisco. La fraternidad y el significado del trabajo. Ustedes saben que uno de los temas capitales de la doctrina social de la Iglesia son las relaciones laborales, que hoy el Papa Francisco va a denominar relaciones justas, equitativas, bien remuneradas frente al trabajo. Pero también aparecen estas, y con esto ya cierro, antes de pasar a mi tercera parte de la clase. Hablar de la pertinencia y comunidad fraterna como un elemento fundamental, como un tema fundamental dentro de la Iglesia y de la doctrina social. Hablar de los bienes y la economía fraterna. Esto es importante porque recuerden que un tema fundamental para la doctrina social de la Iglesia son todas las enseñanzas que se han venido dando sobre la economía. No en vano las denuncias del Papa Francisco ante la economía que mata, como lo denomina él en el número 53 de Gaudat, se me fue, número 53 de Evangelii Gaudium. Luego hablar de la convivencia civil y fraterna. Miren que el tema del diálogo social es un tema que se ha venido cultivando desde antes, solo que el Papa Francisco lo retoma y lo posesiona en lo que denominamos el diálogo social. Pero también aparece el principio de la fraternidad y la amistad civil. Otra vez, amistad social muy conectada. ¿Sí ven cómo
la doctrina social es un cuerpo que va evolucionando. La doctrina social y la sociedad fraterna, el discipulado y el uso de los bienes y la fraternidad, la ética pública y el diálogo fraterno, la Revolución Francesa y la fraternidad, algo que rescata el Papa Francisco en esta disertación y en esta encíclica sobre la fraternidad, es que la fraternidad había quedado relegada por la modernidad ante la libertad y la igualdad, pero viene él y posesiona el tema de la fraternidad como un tema supremamente importante para el laicado, la promoción de la cultura y el valor de la fraternidad. Y finalmente, la última recepción que tenemos de la fraternidad en la doctrina social es ese diálogo social y fraternal para el universo entero, no solamente para la iglesia, sino para el universo entero, que es el tema que estamos estudiando en este diplomado. Muy bien. Pasemos entonces a nuestro tercer momento de nuestra clase, y es el actuar en la vida. Michael, te voy a pedir el favor que formemos salas, por favor, de 5 personas. Quiero que tengan un diálogo durante 15 minutos. Vamos a, sí, por favor, Michael, hacer las salas de 5 personas y programarla para que sea solamente 15 minutos. Vamos a hacer el siguiente trabajo en los diversos grupos. Van a responder estas 2 preguntas. Tienen que tener en cuenta las respuestas que dieron en la primera parte. La primera pregunta es: ¿cuáles han sido los momentos en que en sus iniciativas de paz han palpado y vivido la fraternidad? Como todos ustedes son líderes y lideresas constructores de paz, o están trabajando en alguna iniciativa de paz, o construyen paz por ser agentes de pastoral, por el trabajo que tienen en sus entornos sociales, pues cómo han palpado y vivido la fraternidad. Y la segunda pregunta es cómo sus iniciativas de paz promueven la fraternidad. Miren los 2 niveles de la pregunta. La primera pregunta es cómo lo han vivido, y la segunda, cómo lo promueven. Son los 2 niveles que quisiera que trabajen en los grupos que van a quedar aleatoriamente, y en 15 minutos nos encontramos aquí para el cierre de la clase del día de hoy. Ok, Wilmar, entonces tenemos 20 grupos. Les voy a pedir por favor que una vez llegue la invitación la van a aceptar. Van a llegar, les va a llegar a ustedes una invitación. Ustedes van a decir aceptar. Allá una ventanita azul le van a aceptar, ¿vale? Para que puedan ir a los grupos. Nos vamos entonces en este momento a los grupos. Ya les ponemos las 2 preguntas en el chat. Buen trabajo. 15 minutos exactos, por favor, Michael. Gracias. Ok, nos fuimos ya, por favor. Debemos aceptar para que puedan ir a los grupos, por favor. Recuerden dar a aceptar, por favor. Van a ir a los grupos. A ver, compañeritos, buenas noches. ¿Con quién es que nos toca hoy? Por favor, tienen que dar a aceptar porque todavía están en la sala principal. Tienen que dar a aceptar porque están en sala principal algunos. Norbey Segura tiene que dar a aceptar. Gracias. Luz Mari, Albeiro, Juan Camilo. Hay muchos todavía. Por favor, demos a aceptar para que puedan ir a los... Irma. Damos a aceptar porque si no, no van a ir al grupo. Irma, por favor, demos a... En la parte de abajo, en la parte de abajo está el grupo, están los grupos. Vamos a dar a aceptar. Parte inferior debe estar grupos. Damos a aceptar. Mantenemos los micrófonos cerrados, por favor. No la miro. Yo lo miro, no lo miro a usted. En la parte inferior de su pantalla. No.
Parte inferior de su pantalla aparece sección de grupos. No, mire que no. Bueno, a mí sí me aparece, pero no me deja ingresar. Da a aceptar, da a Dice aceptar. sala Darle, 16. diga unirse, ahí aparece unirse. Dale clic sobre unirse. Dios mío. Dan clic sobre unirse para que puedan ir. No, no me sale. No, no me sale. Ok, ahí ya fueron encontrando. Van encontrando y van llegando a los grupos, por favor. No he podido entrar al grupo. Igual, yo tampoco he podido entrar al grupo. Me salió, pero de una vez se fue. No alcancé a darle a entrar. Perfecto, entonces las personas que están en esta sala, Irma, Hugo, Cristina, Sonia, vamos a trabajar entonces aquí las dos preguntas, ¿de acuerdo? Para que Irma entonces esté tranquila porque quería irse a una sala, pero no lo logró. Entonces vamos a... ¿Qué sala es? No, quédate aquí en la sala principal. Bueno. Entonces, las personas que están aquí van a participar de las dos preguntas. Entonces, el que quiera puede ir respondiendo la primera. ¿Cuáles han sido los momentos en que en sus iniciativas de paz han palpado o vivido la fraternidad? Por iniciativas de paz podemos entender por sus grupos pastorales, sus asociaciones, sus instituciones, el colegio donde trabaja, etcétera, etcétera. Muy bien, el que quiera entonces ir respondiendo, solamente pues abre su micrófono y va dando respuesta. Bueno, pues en esa primera pregunta y en el caso mío, dice cuáles han sido los momentos en que sus iniciativas de paz han palpado y vivido la fraternidad. Hombre, pues cuando a través de nosotros como organizaciones damos una mano amiga a aquellas personas que se agrupan, que necesitan esa voz de aliento, ese apoyo, cuando a través de nosotros le informamos a ellos qué hay para ellos, cuando sentimos el mismo dolor que ellos han sentido, cuando siente uno que esas personas que tienen ese dolor. Gracias por la participación. Gracias por esa participación en cada uno de los grupos. Estos son ejercicios muy puntuales, pero que nos ayudan a aterrizar todo lo que tratamos de ir discerniendo con ustedes y a poder dar algunas pinceladas de cómo estos temas son aterrizados y los podemos ir proyectando en nuestras comunidades, en nuestras iniciativas. Muchas gracias por la participación en cada uno de los grupos y la participación en esta sesión. De mi parte, un agradecimiento a todos por la participación también en el chat, que estuvo muy activo, y desearles a todos que tengan una buena continuación del diplomado. Le doy la palabra a Miguel Ricardo para las informaciones finales. Wilmar, muchísimas gracias por habernos hecho ese acercamiento en esta noche a un tema tan importante como es el tema de la fraternidad, desde las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y desde el Magisterio Social de la Iglesia. Muchas gracias por ese primer acercamiento. Como él decía, apenas son
una guía, ¿cierto? No, aquí no se agota el tema, sino que es una primer acercamiento. Entonces, ojalá ustedes sigan profundizando. Importantísimo ir a Fratelli Tutti, capítulo 6, ¿sí? Por favor. Capítulo 6 de Fratelli Tutti, Diálogo y Amistad Social. Ese capítulo es supremamente importante que ustedes empiecen a leerlo ya, ¿sí? Ojalá esta noche, no mentiras, a la madrugada. Desde las 5 de la mañana en adelante pueden leerlo con un café, un tinto bien hirviendo, entonces ustedes pueden empezar y trabajar y tenerlo a las 6, 7 de la mañana, ya está ese capítulo leído, subrayado en colores, muy bien. ¿Listo? Eso es importante, porque si no lo leen, después no van a entender muchas cosas de las que aquí les van a compartir. Tres temas fundamentales. Uno, los canales de comunicación. Recuerde que nuestros canales de comunicación, primero, pues es un grupo que nosotros creamos que se llama Amistad Social y ustedes lo encuentran allí en WhatsApp, ¿cierto? Se llama Amistad Social. En ese grupo, ustedes están recibiendo toda la información. Entonces, por favor, quien no esté en ese grupo, es importante que usted a través del correo electrónico me lo haga saber. Recuerden que el correo electrónico de la Escuela de la Caridad es esa escuela, ya se los pongo aquí en el chat para que ustedes lo puedan tener. Sí, por favor. Entonces, es importante que ustedes, si no tienen ese, ahí está, escuelacaridad.feypolitica.sec.org.co. Listo, a través de ese correo, ustedes pueden hacer llegar quienes no están en este grupo de amistad social. ¿Listo? Un grupo de WhatsApp que se creó, es un grupo cerrado, solamente reciben información. Es importantísimo que estén ahí porque a través de él les va a llegar la información. No voy a mandar link ni a correos ni a otras partes. Bueno. Segundo canal de comunicación, el correo escuela, el correo que les acabo de poner allí, escuelacaridad.feypolitica@sec.org.co. Ese es el canal formal para enviar, por favor, copia de los documentos de identidad, copia de la factura o el recibo de pago. Recuerden que deben enviarlo a tesorería, pero siempre me copian a mí para estar enterado de que ustedes están enviando y que ustedes están realizando sus pagos y poniéndose al día. Es importante seguir el instructivo. A ustedes se les envió un instructivo, entonces sigan el paso a paso para que no haya equivocación o no haya dificultad allí al final. Bueno, y recuerden que las clases son amistad social, diálogo para la amistad social los días miércoles y viernes. Desde las 7:20 ustedes se pueden conectar para que iniciemos a las 7:30. Luz Marina, Luz Mari, cuénteme. Que no le entendí bien, ¿cómo así que para hacer los pagos? Para hacer el pago del diplomado. Ustedes recuerden que tienen que hacer el pago de su diplomado, ¿cierto? Entonces, ahí están los datos de la tesorería, la cuenta. ¿Cuánto vale el diplomado? 200.000 pesos. Miguel Ricardo, acuérdate que este diplomado en particular está financiado por proyectos, no por pagos de las personas. Ok. En algunas, sí, lo que pasa es que, Rosita, tengo algunas personas que no estaban dentro de ese grupo, ¿sí? Entonces haz esa claridad claro, para que la gente no... Eso ok, sí. hago claridad, eso sí, perdón, porque ya me asustó. No, Yo le dije, tranquila, Dios mío, yo me matriculé y me dijeron que era gratis, ahora me dicen de 200. No, hago claridad. Por favor, hay algunas personas que quisieron tomar también y unirse a este diplomado, pero que no hacen parte de este grupo que está financiando o con algunas becas el Secretariado Nacional. Entonces, para ellas hago claridad. Bueno, entonces... ¿Puedo decir una cosita? Sí, por favor. Pues brevecito, pero no quiero quedarme con decirle al doctor Wilmar que me tiene cautivada desde la primera intervención. A mí me parece que esto me aporta mucho a mí como mujer cristiana, católica, aunque no estuviera en ningún grupo. Pienso que es un privilegio. Lo mismo a Miguel, a la hermana Rosa Inés, pues que no la conozco, pero su intervención y pues todos los comentarios son fabulosos. Entonces me siento una mujer privilegiada de estar con ustedes y quería decirlo, ¿sí? Gracias. Gracias, María Consuelo. María Consuelo, muchas gracias. Esta es su casa, es la Escuela de la Caridad. La Escuela de la Caridad no la hacen los diplomados ni el estudio, sino la hacen ustedes. Ustedes son la escuela, entonces que sigan animados trabajando. Bueno, muy buenas noches entonces para todos. Miguel, una sugerencia, perdón. Padre Carlos. Es que, mira, por algunas circunstancias de internet y estas situaciones, no hemos podido inscribirnos en lo de las listas, por ejemplo, las del viernes pasado. En ese caso, ¿qué se haría?
Ok, mira, bueno, ese es otro tema que es importante. Ustedes siempre que llegan, lo primero que tienen que hacer es registrarse en un formulario que va a estar ahí. Ese formulario está entre 7:30 y 8 de la noche, ¿sí? Si ustedes llegan después de las 8 de la noche, ya no se pueden registrar, ¿listo? Entonces, padre, por favor, siempre que usted llega a las 7:30, usted inmediatamente busca el formulario. Si no lo tiene, me dice, Miguel, por favor, el formulario. Yo con mucho gusto lo envío para que usted lo pueda inmediatamente registrarse. Le pregunta sus nombres, su número de su cédula y decir enviar. Ya. ¿Listo? Oiga, pero si usted está dando misa, no va a salir a tiempo. Ok. Ok, es importante entonces que ustedes tengan presente esto, ¿cierto? Siempre va a estar de 7:30 a 8 de la noche para que ustedes hagan su registro. ¿Listo? Por favor, abren sus cámaras para la fotografía final. ¿Listo? Gracias. Todos, por favor, abren su cámara y les pido la mejor sonrisa. Igual, si estas primeras sesiones no se han podido registrar, no hay ningún problema, padre, porque yo ahí lo he estado viendo a usted. ¿Listo? Entonces, padre Carlos, no se angustie. ¿Listo? Una sonrisa, padre Carlos, porque no va a quedar preocupado por la asistencia. ¿Listo? Ahí nos fuimos. 1, 2, 3. Perfecto, gracias. Muy bien. Vamos con la segunda fotografía, por favor. Entonces, ahí ya está. Muy bien todos. Pero este grupo está muy serio. Sonrisa, 1, 2, 3. Gracias, muy amable. Y nos vamos con el último grupo. ¿Listo? Por favor, a ver, sí apagaron todos y se fueron. No hay nadie. Aquí tampoco. Ok. Muchísimas gracias a todos. Les damos una feliz noche. Unos 3, 7 minutitos, pero era importante la claridad para ustedes. Si no hay claridad, en algo, por el interno con Miguel, por favor. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Tiempo más preguntas. Hasta mañana. Bueno, Gracias. Buenas noches, gracias. Abrazo, Vilma. Buenas noches.